Entonces, gracias a todos nuevamente por estar esta mañana conmigo. Hoy les voy a hablar sobre los indicadores claves de desempeño, también conocidos como KPIs, que se utilizan en los sistemas de gestión. Entonces, antes de empezar con el desarrollo de todo el contenido, recordarles y presentarles para los que tenemos estrenándose con nosotros en la mañana de hoy, quiénes somos en Quality Consulting. Nosotros somos una firma de consultores que se especializa en todo lo que es el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de gestión para los diferentes tipos de empresas. Nuestra misión básicamente es diseñar unos sistemas que realmente se puedan utilizar como una herramienta que le agregue un valor agregado, valga la redundancia, a las operaciones de las empresas, que va enfocado directamente en lo que es mejorar la rentabilidad de las empresas y que la alta dirección entonces pueda monetizar ese sistema de gestión. Nosotros trabajamos a través de consultorías, realizamos auditorías internas a todos los sistemas de gestión, también hacemos las capacitaciones y las formaciones y todo eso lo tenemos diseñado también con lo que es el sistema outsourcing para esas empresas que quieren simplemente delegar toda la responsabilidad que conlleva administrar un sistema de gestión en nosotros y no incurrir ellos en esos gastos. Nuestras experiencias, nuestras áreas de experiencia y de expertise, principalmente lo que es el sistema de calidad con la norma ISO 9001. También trabajamos con la norma de inocuidad 22.000, ambiente 14.000, salud y seguridad en el trabajo ahora con la 45.000 y lo que es seguridad logística con la ISO 28.000. Mi nombre, Joana de Jesús, me presento, les recuerdo, soy magíster en gerencia de calidad y productividad, auditora líder en estas normas que ya les comenté, y aquí les dejo el código para si quieren entrar a mi perfil y ver más en detalle todo el portafolio de estos 10 años de experiencia, pues ahí en LinkedIn pueden saber un poquito más sobre eso. ¿Qué vamos a ver hoy en nuestro contenido del día? Vamos a trabajar, a desarrollar 4 tópicos fundamentales. Primero, las generalidades de la medición a través de los indicadores. Segundo, una metodología para poder identificar y construir indicadores. Tercero, cómo hacemos esa implementación y la construcción de los indicadores en nuestras empresas. Y vamos a concluir con la fase de la evaluación de esos indicadores de desempeño. Pero antes de que empecemos a verlos, quiero preguntarles si han trabajado o trabajan con lo que es sistema de indicadores en sus empresas. Así que ahí les mando la preguntita para que me la puedan contestar. Va muy reñido, muy empate, sí y no. Sí y no, están muy iguales. No. Bien, quedamos un balance total. Tenemos ahí que un 32% trabaja con indicadores o ha trabajado con indicadores y un 30% no ha trabajado con los indicadores. Así que hoy entonces vamos a ver cómo le podemos hacer, agregarle un contenido a ustedes que ya han trabajado con los indicadores y a los que no. Entonces que tengan una noción de por dónde empezar a gestionar indicadores de gestión en sus empresas. Les quiero partir con esta frase de Edward Deming: sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. Fíjense, este señor es el que conocemos como el padre de la calidad. Los japoneses incluso lo llaman el padre de la tercera revolución industrial. Gracias a él es que tenemos
un sistema de gestión de calidad como lo tenemos hoy en día. Él empezó con todas las primicias desde la Segunda Guerra Mundial en Japón, con empezar a involucrar la calidad en las empresas japonesas, luego lo trajo a lo que es América. Y él básicamente lo que nos dice con esta frase es que cuando estamos trabajando para nuestras empresas, para obtener rentabilidad de nuestro negocio, no podemos basarnos solamente en nuestras opiniones. Tenemos que partir de datos que nos van a llevar a información y que esa información entonces la vamos a transformar en conocimiento y con base a esos conocimientos vamos a tomar decisiones en nuestros sistemas y en nuestras empresas. Partiendo, obviamente, siempre que la medición es una herramienta para la mejora continua. Y aquí, una vez más, repetimos a volver a hablar sobre lo que es el ciclo de calidad, que también se dio a conocer, aunque no fue él el autor, por Edward Deming. El ciclo de calidad, el famoso PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Esta es una de las herramientas de la mejora de procesos para mejorar lo que es la medición. La podemos utilizar en nuestro sistema de indicadores, en el diseño de esas mediciones. Aquí lo que se trata es que vamos a hacer las cosas mejor para que el negocio siga siendo competitivo y pueda ofrecer productos o servicios de valor para los clientes y por lo tanto entonces generar ventas y eso le va a aumentar su margen y su rentabilidad. Pero ¿por qué y para qué nosotros queremos medir o debemos medir en nuestros sistemas de gestión? Primero porque tenemos que generar información útil. Recuerden que los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general. Entonces, su objetivo primero es generar información útil para mejorar el proceso de la toma de decisiones. El objetivo fundamental cuando implementamos indicadores de gestión es tomar decisiones basadas en la evidencia. Entonces, este proceso de diseño, de implementación, de evaluación de nuestros indicadores nos va a generar esa información. También para monitorear el cumplimiento de todos los acuerdos y los compromisos que hemos adquirido como empresa, como procesos, para cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática, para efectuar un seguimiento a los diferentes planes, a los programas, a los proyectos que permitan tomar correctivos oportunos. Fíjense, del resultado de los indicadores de desempeño también se van a generar acciones correctivas. Y finalmente, para mejorar la eficiencia y la eficacia del proceso en general, porque a través de los indicadores nosotros podemos ir viendo dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y entonces en esa medida vamos a ir tomando acciones para encauzar el desempeño de nuestro proceso para lograr esa visión de hacia dónde queremos ir. En calidad tenemos un principio, uno de los más importantes, que es la toma de decisiones basada en la evidencia o el enfoque basado en hechos. Esto permite asegurar que los datos y la información sean confiables, sean suficientes y sean exactos. El utilizar este principio de calidad, el implementarlo en nuestros sistemas, va a permitir que se reduzca la incertidumbre de los cambios en los procesos con el uso de pruebas y análisis de datos que van a conllevar una mejor objetividad y una confianza en nuestra toma de decisiones. Aquí básicamente no vamos a tomar decisiones, no vamos a decidir qué hacer en nuestros procesos si no tenemos una evidencia basada en la estadística y en los datos que hemos recopilado. Para los que tienen empresas que están certificadas en sistemas de gestión o que están en proceso de implementar un sistema de gestión, hay un requisito de las normas ISO, el 9.1. Esto va a ser igual para todas las normas ISO que tienen el anexo SL, que son las normas nuevas, en las versiones recientes de las que se llaman estructura de alto nivel, que aquí entonces comparten el mismo contenido o muy similares contenidos con todas las otras normas y esto entonces facilita que haya una integración de diferentes sistemas. Este requisito, el 9.1, nos habla del seguimiento, la medición, análisis y evaluación. Y como requisito de norma pide que las organizaciones determinen qué necesita seguimiento y medición, los métodos que se van a utilizar para dar el seguimiento y la medición,
cuándo llevarlos a cabo y cuándo analizar los resultados. Fíjense que aquí podríamos haber cierta flexibilidad en la norma de que no todo va a llevar medición, no todos los resultados tampoco se tienen que analizar. Va a depender de lo que determine la organización. Entonces, sí nos da puntos específicos que tienen que ser resultado de seguimiento y medición. Primero, tenemos que medir la conformidad de los productos y los servicios. Segundo, el grado de satisfacción de los clientes con esos productos o servicios que ofrecemos. Tercero, el desempeño y la eficacia del sistema de gestión en general. Luego, la eficacia de acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. El desempeño de los proveedores externos y cierre entonces con la necesidad de mejoras en el sistema de gestión. Estos puntos no nos pueden faltar cuando estemos diseñando indicadores de gestión, porque tenemos que dar el cumplimiento al requisito de la norma. Entonces, ¿qué consecuencias pudiéramos tomar en la toma de decisiones con indicadores equivocados o simplemente no tomar decisiones con base en indicadores? Aquí vamos a tener dos niveles de consecuencia, uno de alto nivel y uno de bajo nivel. Si hablamos alto nivel, pudiéramos encontrarnos con que no vamos a entregar a tiempo los pedidos, no vamos a ser capaces de atender la demanda, vamos a tener una disminución continuada de la rentabilidad de la empresa, pérdida de clientes, pérdida de ventas, ineficiencia en los procesos y mermas también en nuestros procesos productivos. Si hablamos a bajo nivel, vamos a tener múltiples errores repetitivos en los procesos, pérdidas de reprocesamiento, descontrol en todos los procesos y además desinformación de qué es lo que realmente está ocurriendo en nuestras líneas de producción. Para que podamos entender mejor esto, tenemos que tener claro tres conceptos, de los principales tres conceptos básicos. Primero, cuando hablamos de indicadores, vamos a partir de que es un análisis de datos. ¿Qué son los datos? Los datos son simplemente esas unidades de información que incluyen percepciones, números, observaciones, hechos o cifras, pero que al estar desligadas de un contexto en particular, carecen de sentido informativo. Como lo vemos ahí en la imagen, son una serie de puntos que por sí solos no dicen nada. Entonces pasamos a la información, que es ese conjunto de datos, cuando ya lo organizamos, lo procesamos y podemos obtener un mensaje sobre un determinado contexto. Entonces esos datos en conjunto analizados nos proveen información. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Tenemos que partir entonces a hacerle un análisis. Y el análisis va a ser ese proceso en el que vamos a identificar oportunidades, desviaciones, mejoras, descontrol dentro de nuestro proceso, obviamente partiendo de esa información que recolectamos de esos datos que nos dieron nuestros procesos. Para que lo veamos un poquito mejor, tenemos aquí esta pirámide de la información, donde partimos del nivel bajo, los datos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, recopilar datos. Tenemos que tener que saber, cuando estamos diseñando indicadores, cuál va a ser la fuente de la que vamos a sacar esos datos. Luego tenemos que convertir esos datos en información y ahí entonces ya tenemos una fase de la operación del negocio. Esa información la convertimos en conocimiento. Y ahí pasamos ya a inteligencia de negocios y solamente cuando aplicamos ese conocimiento para tomar decisiones, entonces tenemos la cima de la pirámide con la inteligencia del negocio. Y eso es lo que persigue precisamente el principio de calidad del enfoque basado en hechos. Obviamente tenemos que saber lo que es un indicador. Un indicador es una relación entre variables cualitativas y cuantitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en ese objeto de estudio respecto a objetivos esperados o a establecer el logro mejoramiento. En otras palabras, un indicador es una señal, es una alerta, un aviso que nos entrega información. Y aquí, como habla de relaciones entre variables, las variables no van a ser más que esas características que vamos a investigar en nuestra unidad de análisis. Y en ese sentido, vamos a tener dos tipos de variables, las cualitativas o las
cuantitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, nos referimos a esos datos numéricos que representan aspectos de la muestra de la población objeto de nuestro estudio. Si hablamos de cualitativas, entonces va a ser esa característica, un atributo, una actitud, una opinión. Entonces, para poder diseñar indicadores es fundamental, y no lo puedo dejar pasar por alto, de que las matemáticas aquí son la base de todo. Es totalmente, debemos saber el conocimiento de las operaciones aritméticas. Sencillo, sumar, restar, dividir, multiplicar. Y uno muy importante es la regla de 3. Aquí esta regla de 3 nos va a dar una ventaja porque es un método muy rápido para poder determinar fórmulas en nuestros indicadores. Recuerden que nosotros los vamos a diseñar. Entonces, según lo que ustedes quieran lograr, lo que quieran medir, entonces le van a definir una fórmula en específico que los va a llevar a obtener la información que realmente necesitan. Luego, cuando tenemos nuestros indicadores, o que queremos tener un sistema integral de todos los indicadores de nuestra empresa, agrupando todos los indicadores de todos los procesos, podemos utilizar una herramienta que se llama el cuadro de mando integral, o el CMI, o por sus siglas en inglés, el BSC, el Balance Scorecard. Esta herramienta es simplemente ese conjunto de indicadores o de índices que va a facilitar el monitoreo y el seguimiento de todos los indicadores dentro de la organización. Con esta herramienta nosotros podemos saber si se está actuando con los niveles o los grados de eficacia y eficiencia aceptables, si se está mejorando continuamente, si se están manteniendo controlados los procesos, si los proveedores cumplen con los convenios, los contratos preestablecidos, si se está manteniendo y satisfaciendo generalmente a todos los clientes, tanto internos como externos. ¿Por qué? Porque nos va a dar esa visión global de todo nuestro sistema de gestión, todo el desempeño de nuestra empresa. Entonces, aquí este Balance Scorecard parte, se originó en 1992, si no mal no recuerdo, y parte de una herramienta que se creó por dos profesores. Ellos empezaron a hacer su lluvia de ideas y llegaron a la conclusión de que para poder gestionar una empresa y ver el desempeño de sus procesos, tienen que partir de 4 perspectivas. La dividieron en 4 grandes grupos. Primero, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos, la perspectiva financiera y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. Entonces, esta herramienta va a permitir que se tomen decisiones estratégicas de la empresa basada en todos los indicadores que deben de estar unidos a estas 4 perspectivas. Al final, vamos a tener, si decidimos implementar este cuadro de mando integral para tener esta visión global como empresa, vamos a tener una especie de matriz como esta. Lo pueden utilizar con software, la pueden desarrollar con el Excel. Y aquí es importantísimo que hagamos la alineación de esos indicadores con nuestros objetivos de calidad. Para los que estamos con procesos certificados o en diseño de implementación. Tenemos que tener alineados nuestros objetivos con nuestros indicadores. Entonces aquí una forma de alinearlo, como la ven en la imagen, es, obviamente partimos de la perspectiva, si vamos a trabajar con la herramienta del BSC, identificamos el objetivo de calidad, entonces le alineamos el indicador y luego todo lo que conlleva la creación del indicador, que lo vamos a desarrollar a partir de ahora. Entonces, cuando medimos, nosotros estamos comparando una magnitud con un patrón establecido. Esto va a permitir observar el grado en el que se están alcanzando las actividades propuestas dentro de ese proceso que se está midiendo. Y aquí tenemos que tomar en cuenta 3 características que no deben de faltar en nuestros indicadores. Primero, simplificación. ¿Qué significa esto? Que el indicador tiene que considerar diferentes dimensiones, económica, social, cultural, política, pero no las va a abarcar todas. Para eso vamos a tener diferentes indicadores. Luego, la medición. Es importante que se permita comparar
la situación actual de nuestro proceso con el patrón establecido, o sea, hacia dónde queremos llegar. Y finalmente la comunicación. Todo indicador tiene que transmitir información acerca de ese objeto de la medición, que en este caso va a ser el objetivo de calidad asociado o el objetivo del proceso asociado, para entonces poder que se pueda dar la toma de decisiones. Y para eso nosotros decimos que diseñamos indicadores siguiendo la famosa siglas de SMART, o que serían en la traducción indicadores inteligentes. Primero, porque el indicador tiene que ser específico, tiene que definirse de forma clara y concreta qué es lo que se quiere lograr con ese indicador. Segundo, tiene que ser medible. Aquí tiene que ser posible establecer una métrica para cuantificar los resultados. Tercero, tiene que ser alcanzable. Tiene que ser acorde, obviamente, a todos los recursos y al tiempo que dispone la organización para poder realizar esa medición. Luego tiene que ser relevante. Esto quiere decir que vamos a medir algo que vaya acorde al contexto de nuestra empresa. Y finalmente tiene que ser acotado en el tiempo. Y aquí entonces no va a estar definido en un periodo de tiempo que se va a completar y le vamos a dar una fase de medición. Aquí definimos la frecuencia, si lo vamos a medir de manera semestral, de manera anual o semanal o mensual. Entonces vamos a tener varios tipos de indicadores. Primero, según su medición, va a ser cualitativo o cuantitativo. Ya sabemos que lo cuantitativo es esa representación numérica de la realidad. La característica más importante de este tipo de indicador cuantitativo es que al encontrarse valores diferentes, se pueden ordenar de forma ascendente o descendente. Y luego también vamos a tener indicadores cualitativos, que va a ser por resultados de cualidades. Pueden ser atributos categóricos, por ejemplo, es bueno, es malo, es regular, es aceptable, o simplemente binarios, sí, no, pasa o no pasa. Luego también vamos a tener indicadores según su intervención, según su jerarquía y según la calidad. Pero fíjense, según la intervención, nuestros indicadores esto va a ser referencia a una cadena lógica de la intervención dentro de nuestro proceso. Es decir, va a ser la relación entre los insumos, los resultados y los impactos que vamos a tener dentro de nuestro proceso. Y este tipo de indicador trata de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los insumos disponibles. Aquí podemos decir que vamos a tener indicadores de insumo, que es cuando le hacemos el seguimiento de todos los recursos disponibles y utilizados, indicadores de procesos, que le hacemos el seguimiento de la realización de las actividades respecto a los recursos materiales o las personas o lo presupuestado, indicadores de producto, que aquí va a ser a la cantidad y a la calidad de los bienes y servicios que se generan, indicadores de resultados, que van a ser los efectos de la acción institucional o de un programa, y finalmente los indicadores de impacto, qué efecto obtuvimos a mediano o a largo plazo. Luego también tenemos los indicadores según su jerarquía, y aquí entonces vamos a tener indicadores de tipo gestión, que va a medir la relación entre los insumos y los procesos, y de tipo estratégico, que va a permitir medir los temas de mayor incidencia e impacto. Al final, nuestra cuarta categoría nos resume los indicadores según la calidad. Y aquí, antes de empezar, entonces voy a volver a hacerle la pregunta. A ver. ¿Cuántos de ustedes conocen o realmente saben la diferencia entre la eficacia, la eficiencia y la efectividad? ¿Cuántos de ustedes están claros en esos conceptos?
Bien, Fernando está claro. La eficacia es obtener resultados. Alexandra también está clara. Bien, perfecto. Tenemos varios que están claros. Entonces, aquí, cuando hablamos de eficacia, como bien decías, es simplemente el logro de los objetivos o de los resultados. Cuando pasamos a hablar de eficiencia, esto va a permitir establecer la relación entre la productividad en el uso de los recursos. Entonces ahí nos vamos a concentrar en el cómo se hicieron las cosas, con cuántos recursos logramos esos resultados. Y cuando hablamos de efectividad, hacemos una correlación entre el logro de esos resultados programados con los costos más razonables posibles. Y podemos utilizar entonces este tipo de fórmulas. La eficacia va a medir los resultados obtenidos entre los resultados requeridos. La eficiencia va a medir los recursos utilizados entre los presupuestados. Y la efectividad, esos resultados que obtuve contra los recursos que realmente utilicé. Para que lo veamos un poquito más claro, podemos tener este diagrama donde hace la unión según la jerarquía, según la intervención de los indicadores, insumos, actividades, procesos o resultados. Vamos a tener entonces indicadores de eficacia, de efectividad, costo-efectividad, de calidad o de productividad. Y aquí lo vemos un poquito todavía más claro, porque esta nos reúne que esas 4 grandes categorías de tipo de indicadores realmente se compenetran una con otra. Y no es que vamos a tener indicadores de gestión, pero no vamos a tener indicadores de calidad, sino es que podemos tener tanto indicador de gestión que nos va a medir lo que es la eficacia de algún resultado. Entonces ahí vemos cómo podemos partir indicadores de proceso que van a medir esos objetivos de proceso con base a tipos de indicador de gestión, indicadores de resultado que se va a enfocar en el objetivo de la empresa o el objetivo de la gerencia, y en la cúspide tenemos los indicadores de impacto que ya van a un nivel más estratégico y que entonces miden esa visión global. Si lo traducimos a un ejemplo concreto, esto lo que nos puede medir es, por ejemplo, si hablamos de formación en valores en nuestro proyecto, nos tenemos de insumos los estudiantes, el contenido, las instalaciones, y por proceso queremos medir la efectividad a través del costo del material a utilizar y la eficiencia midiendo la cantidad de niños que se atendieron en ese programa por estudiantes. Si lo pasamos a producto, vamos a medir la eficacia con la cantidad de los niños atendidos versus la cantidad de niños que teníamos en el programa, o la cantidad de niños que culminaron el programa versus el total de los inscritos. Y esto también lo podemos bajar para todos los diferentes procesos como planes de mantenimiento o el reciclaje. Aquí le pongo el ejemplo de mecanismo de autogestión. Entonces, estos indicadores van a tener diferentes tipos de fórmulas que van a ser fórmulas por razones, por proporciones, por índice o por tendencia central. Si hablamos de razones, es simplemente dividir dos cantidades que no comparten las mismas unidades. Si hablamos de proporciones, vamos a dividir y ese es el subtotal entre el total y lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Si hablamos de tasa o de índice, aquí vamos a dividir dos valores que corresponden a diferentes periodos de tiempo. Y cuando hablamos de tendencia central, entonces nos vamos a enfocar en esas medidas que sirva de referencia o resuma todos los datos, y ahí utilizamos la moda, la media o la mediana. Y eso lo vimos ya en nuestra clase de estadísticas. Entonces aquí en este ejemplo podemos ver cómo un indicador de razón que nos mide el número de horas hombre laboradas entre los puestos de trabajo atendidos, o nos mide el número de horas hombres laboradas entre los usuarios atendidos, o también nos puede medir el número de horas de ausentismo entre el número de horas programadas. Y si a ese indicador como razón simplemente lo multiplicamos por 100, entonces ya pasamos a ese indicador con una fórmula de proporción o porcentaje. Y eso lo podemos trasladar
para medir, por ejemplo, ejecución presupuestal, calidad de los insumos, cantidad de insumos, oportunidades en las entregas de los insumos. En ese sentido, nuestros indicadores van a seguir este flujo de trabajo para definir todos los pasos para poder construirlo. Este proceso de elaboración de un indicador está definido en dos etapas fundamentales que dicen, primero, medición y segundo, análisis. Cuando partimos de medición, lo que vamos a hacer es analizar, obviamente, el objetivo del proceso. Recuerden que el indicador va a medir ese proceso. Entonces, partimos de definir ese objetivo, identificar cuáles son las variables que vamos a medir, si van a ser cualitativas o cuantitativas, identificar las fuentes de los datos, de dónde vamos a sacar esos datos, esa información, definir entonces la fórmula del cálculo, establecemos metas y rangos, definimos la periodicidad de la recopilación de los datos de la variable, también determinamos qué registros se van a generar para la recopilación, quiénes van a ser los responsables de esta medición, y entonces finalmente revisamos y aprobamos nuestro indicador, y algunas empresas hacen o crean lo que es una hoja de vida de un indicador. Cuando ya tenemos el indicador creado, entonces pasamos a la segunda fase, que es el análisis, y aquí vamos a escoger cuáles herramientas de estadística de calidad vamos a utilizar para realizar nuestro análisis. Vamos a definir el responsable de ese análisis y de esa evaluación, alimentamos datos y los resultados de nuestro indicador, obviamente, y finalizamos entonces con el análisis de esos resultados que nos va a arrojar entonces un informe de gestión sobre el cual es el que vamos a tomar las decisiones en nuestros procesos. Ahora bien, la pregunta que siempre me hacen es, ¿quién debe definir estos indicadores en nuestras empresas? Los responsables de cada proceso. Ellos son los quienes deben definir qué quieren medir, si bien tal vez no sepan realizar bien la formulación, pero son los que conocen a ciencia cierta el objetivo de ese proceso, entonces ellos deben de saber qué indicador les va a arrojar valor a su proceso. Entonces, también ellos van a ser responsables de indicar las fuentes de información de dónde vamos a sacar nuestros datos, cómo van a ser la elaboración de esos indicadores, a través de quién va a ser el encargado de administrar los datos en nuestra base, y finalmente entonces quién le va a dar el seguimiento y la evaluación, pero todo eso recae sobre el responsable o el dueño del proceso. Entonces, ¿qué debe de tener nuestro indicador? Primero, el indicador tiene que tener un sentido de pertinencia. Esto significa que permita describir la situación o el fenómeno determinado, objeto de la acción que estamos evaluando, y en otras palabras lo que expresa es qué se quiere medir de forma clara y precisa. Luego también debe tener un sentido de funcionalidad. El indicador tiene que ser medible, tiene que ser operable, tiene que ser sensible a los cambios registrados en nuestra situación inicial, y aquí tiene que ser objeto de monitoreo. Luego también nos tiene que dar un sentido de disponibilidad, porque los indicadores tienen que estar construidos a partir de variables sobre las cuales exista información en nuestra empresa, para poder realizar entonces la evaluación y el análisis. Además de tienen que estar disponibles para que puedan ser consultados cuando sea necesario por cualquier parte interesada que así lo necesite. Entonces la información del indicador tiene que estar disponible. Luego también el indicador tiene que proveer confiabilidad. Los datos que hemos obtenido tienen que ser medidos siempre bajo ciertos estándares, y la información requerida debe proveer atributos de calidad estadística. Esto tiene que darnos trazabilidad hacia de dónde provienen los datos, para que realmente esa decisión que vamos a tomar sea confiable. Y finalmente el indicador tiene que ser útil, tiene que proveernos utilidad. Aquí los resultados y el análisis deben permitir tomar decisión que sea relevante con el objetivo de nuestro propósito, de nuestro proceso o el propósito de nuestra organización. En ese sentido, vamos a trabajar con lo que es los rangos sobre los cuales nuestro indicador se va a medir. Y fíjense, es muy importante que le definamos estos rangos, porque esto es lo que permite que el indicador fluctúe en el tiempo. Entonces necesitamos saber cuál va a ser el mínimo aceptable
y cuál va a ser el máximo tolerable. Entonces, estos rangos son esos parámetros aprobados producto de nuestra medición. Vamos a tener en nuestro mínimo, nuestra meta, por así decirlo, y entonces ese máximo sobre el cual no puede pasar nuestro indicador, o simplemente aquí podemos hacer aplicar lo que es la política de semáforo, verde, amarillo, rojo, y entonces ya ahí tenemos una característica visual. Recuerden que somos más visuales, entonces va a ser fácil cuando el indicador se encuentre en rojo saber que está fuera de control y que debemos de tomar acciones. Si decidimos como empresa implementar estas hojas de vida del indicador para hacer todo nuestro seguimiento y arrojar todos nuestros datos aquí, entonces tendríamos algo como esto. Esta hoja de vida del indicador nos define obviamente nuestro proceso, el responsable, el objetivo de ese proceso. Entonces parte con el nombre del indicador, la descripción de ese indicador, qué persigue ese indicador, la fórmula, muy importante que se defina bien esa fórmula y que quede registrada, la unidad de medida. ¿Qué me va a dar ese indicador? Me va a dar porcentaje, me va a dar horas, me va a dar días, me va a dar cantidades, unidades. También la meta que debe perseguir el indicador, el responsable que le va a hacer el seguimiento a la medición, la fuente de donde hemos obtenido esos datos, el tipo de indicador y obviamente el rango. Ya dijimos que si lo hacemos por tipo semáforo, entonces lo vamos a colocar con los colores verde, amarillo, rojo para ese rango del mínimo aceptable, la meta y el máximo. Y luego entonces, según la periodicidad que hemos decidido, hacemos nuestra tabla para ir arrojando nuestros datos y que finalmente entonces el indicador se nos presente en el gráfico como se ve más abajo. Ahí vamos a tener una especie de formato que debemos de crear para hacer todo el control de nuestros indicadores. Y aquí entonces ya va a ser mucho más fácil si tenemos que cambiar metas, si tenemos que cambiar frecuencias, si tenemos que cambiar responsables, ya nos vamos a un documento maestro como este, donde definimos el indicador, qué persigue ese indicador, si va a ser minimizar, maximizar o eliminar esa variable, las metas, la periodicidad, el responsable, la fuente de esos datos, de dónde lo vamos a obtener. Y entonces, fíjense, en las fichas de procesos o las caracterizaciones de procesos muchas veces definimos el indicador uno por uno. Si tenemos algún cambio a nuestra meta, que van cambiando siempre, constantemente, tenemos que ir también a la ficha de proceso a realizarse esos cambios. Si cambiamos la meta 5 veces al año, entonces 5 veces hay que ir a cambiar la ficha de proceso. Recomendación es tener un documento maestro como este, hacer referencia en la ficha de proceso a este documento maestro y así los cambios solamente se producen en el documento maestro y no tenemos que modificar siempre nuestras fichas. Luego es importante que cuando presentemos los resultados de la evaluación de nuestros indicadores nos apoyemos en los gráficos estadísticos. Esos tipos de gráficos de barras, circulares, de pirámides, porque esto va a permitir ver de forma panorámica la totalidad de la información y va a permitir que le hagamos una comparación muy fácilmente. Además que va a ser un examen visual de primera etapa de nuestro análisis, nos va a permitir observar el comportamiento de nuestras variables y además tomarnos una idea de la tendencia hacia el futuro. Si vemos, por ejemplo, aquí esta tabla que nos ofrece unos resultados de una encuesta de satisfacción de clientes con datos numéricos sin apoyo gráfico, entonces nos va a tardar un poquito en entender dónde estamos mal y qué es lo que debemos mejorar. Si esa misma tipo de encuesta simplemente la presentamos con unos gráficos de barra como estos, en el primer segundo que ustedes lo vieron, se pueden dar cuenta que donde estamos fallando es en la atención de personal, porque es donde tenemos la mayor cantidad de nos. Y nuestro punto fuerte es en el contenido legible, porque es la mayor cantidad de sí. Eso no tomó más de 5 segundos poderse dar cuenta. Entonces, por eso siempre, cuando medimos indicadores, tenemos que apoyarnos de esos gráficos visuales. ¿Cómo interpretamos las mediciones de nuestros indicadores? Cuando ya hemos pasado todo ese proceso de diseño, de elaboración, de formulación, hemos estructurado nuestro documento maestro, lo tenemos alineado con los objetivos a través del cuadro de mando integral. Entonces, ¿ahora qué yo voy a hacer con esa información?
tenemos que interpretar esas mediciones y hacer nuestro proceso de análisis. Y aquí entonces también esa medición tiene que ser pertinente, tiene que llevarse a cabo que sea relevante y útil en el tiempo. No podemos darnos cuenta de un resultado a los 10 meses que pasó cuando debimos tomar acción desde el mes 1. Tiene que ser precisa, tiene que reflejar fielmente la magnitud de lo que queremos analizar. Además, tiene que ser oportuna, que se encuentre disponible en el periodo de tiempo en que la información es importante y es relevante para la toma de decisiones. Y tiene que ser económica, por supuesto. Aquí esto va a ser un hecho fundamental, que tiene que existir una proporcionalidad entre los costos que voy a incurrir para realizar la medición y los beneficios que voy a obtener de realizar la medición, porque ahí entonces no podemos tener un indicador que nos vaya a salir más caro como es el dicho, es más cara la salud que la enfermedad. No, no puede ser. Entonces, la evaluación de este indicador se hace revisando su tendencia de cara al planteamiento. Nos va a proporcionar pasos para crear acciones correctivas o acciones de mejora. También nos puede direccionar a lo que es el manejo de los riesgos, para que en el primero de los casos vayamos a eliminar la tendencia de las causas no deseadas de ese indicador, y si trabajamos con mejoras, entonces nos podemos anticipar a un evento y aprovecharnos de ese comportamiento de ese indicador. Por eso es importante que la toma de decisiones sea basada en hechos. Planes de mejoramiento. Recuerden que partimos de nuestro ciclo de calidad, que es un ciclo: planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, nuestros indicadores también llevan ese ciclo. Ya vimos todo lo que es la fase de planeación, el hacer la verificación, y cuando ya tenemos nuestro análisis realizado de esa toma de mediciones del indicador, entonces tenemos que concluir con planes de mejoramiento o planes de acción con base en esa información que hemos obtenido. Nuestros planes, recuerden que tienen que ser sistemáticos, y tienen que responder a las preguntas del qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer y, por supuesto, con cuáles recursos lo vamos a desarrollar. Un indicador es información, y esa información tiene que aportar valor para nuestros procesos. Entonces, tiene que terminar con planes de mejora o en acciones correctivas o en incidir en nuestra gestión de riesgos. Antes de terminar, entonces les quiero dejar acá errores que debemos evitar cuando estamos diseñando o gestionando indicadores. Primero, que el acceso a los datos no sea en tiempo real. Recuerden que tiene que ser oportuna la información que vamos a obtener de los indicadores. Segundo, que tengamos incapacidad de desarrollar nuevos indicadores para una gestión más precisa de la producción. Luego, que no se puedan cruzar datos o información por los distintos departamentos. Este es un error que se comete mucho porque no implementamos bien el enfoque basado en procesos. Recuerden que cuando empezamos a trabajar con sistemas de gestión, cambiamos la visión y el chip, y ya en vez de trabajar con departamentos, no significa que dejen de existir los departamentos, pero ya no le damos esa visión horizontal a nuestro proceso, no le damos esa visión vertical, perdón, a nuestro proceso, sino que le damos una visión horizontal. Y esto quiere decir que si tú eres del departamento de marketing y yo soy del departamento de almacén, eso no quiere decir que nuestras informaciones no se crucen y no tengan incidencia en el tuyo como en el mío. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso cuando estamos definiendo de dónde vamos a sacar los datos. También que no se disponga de una foto muy real de lo que está pasando en la planta. Nosotros tenemos que pararnos antes de empezar a diseñar los indicadores y saber dónde estamos, qué es lo que está pasando, cuáles son nuestras mayores dolencias en nuestros procesos. En base a eso trabajamos los objetivos de los procesos y luego entonces diseñamos nuestros indicadores. También que haya una poca fiabilidad de los datos.
Esto pasa mucho también, que muchas veces las personas solamente trabajan con el indicador porque tenemos que dar respuesta a la auditoría. Si hay auditoría, hay que llenar indicador, pero los 10 meses anteriores yo no le puse la mano al indicador. Entonces, eso no agrega valor para las empresas y la fiabilidad de los datos ya también se pierde. No es confiable para nada el resultado que vamos a obtener. Y finalmente, que los datos sean muy genéricos o poco precisos. Entonces, para eso tenemos que definir muy bien cuáles son las variables que vamos a medir. Mis recomendaciones para que este sistema de indicadores en su proceso en sus empresas pueda funcionar. Primero, cada proceso tiene que reportar sus indicadores al líder para su consolidación en el caso de que tengan el cuadro de mando integral implementado. De lo contrario, cada dueño del proceso es responsable de la medición, del resultado, del análisis de su indicador. Y para eso tenemos que involucrarlos desde un inicio con todo lo que es nuestro diseño de nuestro sistema de gestión. También efectuar reuniones de seguimiento y analizar los resultados tomando acciones al respecto y dejar registro de esto para que quede evidencia. Muchas veces solamente presentamos los indicadores, como les acabo de decir, para auditorías. Entonces, esto no agrega valor a las empresas. Tenemos que tener nuestras reuniones semanales, que muchas empresas las tienen y las cumplen, las reuniones semanales de inicio de semana, de procesos, de proyectos. Ahí podemos trabajar y mostrar nuestros indicadores para que esta sea la base de la toma de decisiones. También les recomiendo que revisen y reformulen el indicador en caso de que la medición no sea confiable. Fíjense, me ha pasado en las auditorías que me muestran resultados de indicadores que yo superé la meta era un 100% y yo obtuve un 150, y el siguiente mes obtuve un 140 y luego subí un 180. Tener una meta o lograr un resultado que exceda la meta a tal magnitud es tan malo como que no logremos la meta, porque eso realmente no es real. No es real que el indicador pueda superar esa meta con tanta facilidad. O ahí definimos mal la variable o definimos mal la formulación del indicador y tenemos que trabajar en esa revisión y actualización siempre constante. Por eso les recomendaba que en lugar de tener los indicadores definidos uno por uno en cada ficha, como siempre van a estar cambiando, tener ese documento maestro y hacer referencia a él en la ficha de nuestros procesos. Y mi última recomendación es que actualicen y revisen el indicador teniendo en cuenta que va de la mano con la aprobación de nuestro proceso. Recuerden que el indicador va alineado a los objetivos. Cada variable, la variable la sacamos de esos objetivos, entonces tiene que haber coherencia entre una cosa y otra, y por eso siempre lo vamos a estar actualizando y revisando. Es mejor medir, no medir a medir mal. Si no tenemos confianza en la medición que estamos obteniendo, mejor no midamos, mejor no medir, porque si tomamos decisiones con base a esas mediciones, podemos estar llevando nuestra empresa hacia el declive. Entonces, aquí tenemos que detectar a tiempo posibles desviaciones en sus procesos y en la calidad de los servicios. Tenemos que dar seguimiento a tiempo a todos los procesos, mejorar los niveles de productividad, mantener ese sistema de mejora continua, ese ciclo de calidad constantemente y evaluar el desempeño organizacional, el actual y el histórico, para saber si realmente es factible que nos den esas mediciones o si estamos por el camino equivocado. Entonces les quiero dejar, antes de finalizar, con esta imagen, esta frase. Fíjense, siempre termino estos cursos con esta frase porque ustedes se atreverían a volar en un avión que no tenga indicadores, donde el piloto no pueda ver la velocidad, el nivel de combustible, la posición en la que se encuentra el avión, la altura, la temperatura del motor. Yo creo que ninguno de los aquí presentes se atrevería a subir a ese avión. Entonces, pasa lo mismo con nuestras empresas. Lo que no se mide, no se controla. Si no sabemos dónde estamos, qué recursos estamos utilizando, qué tan eficaces son nuestros procesos, qué tan eficientes son nuestros procesos, qué tanto grado de satisfacción tienen nuestros clientes,
qué tan conformes son nuestros productos contra la calidad, los parámetros de calidad necesarios. Si no sabemos todo eso, es imposible que nuestra empresa vaya por el buen camino. Entonces, necesitamos de verdad que esto forme parte de nuestra cultura organizacional y que la toma de decisiones sea basada en los hechos o en la evidencia. Así que, chicos, hasta aquí el contenido de la mañana de hoy y, por supuesto, no me despido sin recordarles dónde nos pueden encontrar en todas nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también ahora en nuestro canal de YouTube, donde iremos subiendo todos los webinars para que puedan volver a accesar a él. Ahí les dejo nuestro número de teléfono del WhatsApp para cualquier pregunta y nuestro correo electrónico también. Es importante que se mantengan atentos a las redes porque a veces hacemos cambios de fecha o de programación y de información pertinente, entonces para que no se las vayan a perder. Acá también les recuerdo que tenemos para este mes más webinars. La semana que viene seguimos con los objetivos de calidad y su planificación el martes y luego el jueves tenemos la planificación estratégica para realizar ese análisis de contexto, la respuesta a ese requisito 4.1 a través de la planificación estratégica. Y ese va a estar muy interesante porque vamos a tener una experta invitada en planificación estratégica, así que no se lo pueden perder. Y vamos a cerrar nuestro ciclo de julio con la gestión documental de todos los sistemas de gestión. ¿Qué documentos tenemos que manejar? ¿Cómo lo tenemos que manejar? Ese control de cambios en nuestra documentación y de versiones. Y también les quiero recordar que la semana que viene damos inicio a nuestro curso de auditor interno. Todavía nos quedan algunos cupos libres. Recuerden que lo vamos a trabajar en 6 módulos, son 6 días, son 12 horas y está solamente a $63 con un 35% de descuento y además estamos realizándolo a través de un plan de pago porque no queremos que se lo pierdan porque va a estar muy excelente esa formación. Para finalizar, les dejo como siempre mi querido bonus de regalo solo a ustedes por participar en el webinar. Tienen 1 hora de consultoría gratis para que hablemos de los indicadores en sus empresas, en sus procesos. Si necesitan ayudas con las fórmulas, con las mediciones, si necesitan crearlos y partir de cero, entonces pueden utilizar esa hora para eso, pero solo tienen hasta el día de hoy para mandar el correo solicitando el canje del bonus. Mandan el correo con el asunto webinar KPI el día de hoy y entonces la programación de la hora la podemos hacer por todo lo que queda el mes de julio y así nos ajustamos a sus tiempos. Chicos, recuerden que en la carrera por la calidad no hay línea de meta. Este es solo un pasito más en esta continua búsqueda de la calidad total que realmente nunca la vamos a encontrar porque es un círculo de mejora continua. Hoy lo estamos haciendo muy bien, pero mañana lo podemos hacer todavía mejor y así sucesivamente. Así que ahora sí, voy a ver si tienen alguna pregunta para que empecemos a contestarlas. Mayeli, sí, el certificado de participación, al finalizar el webinar, les llega un correo con el resumen de todo el webinar y en él les llega un enlace donde mandan un correo solicitando el certificado. Los emitimos contra solicitud. Entonces, simplemente nos manda ese correo que quieres tu certificado y te llega automáticamente el certificado también sin costo. Mario Antonio me pregunta, Joana, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los indicadores que deben estar presentes siempre cuando se realicen las evaluaciones de desempeño? Siempre partan del mínimo que pide la norma, que pide el requisito de norma, que va a ser la conformidad del producto. Ahí entonces entra el tema de calidad y atributos de ese producto, el grado de satisfacción de los clientes, qué tan satisfechos están nuestros clientes con nuestro servicio y eso obviamente va a depender de la frecuencia que le destinamos a ese indicador. El desempeño de nuestros proveedores externos también se tiene que medir, la satisfacción del cliente, podemos medir las quejas que hemos recibido por parte de esos clientes.
La mejora de nuestro sistema de gestión o la evolución del sistema también se tiene que medir. Entonces, estas son mediciones, son 8 mediciones que no deben de faltar cuando estamos hablando de evaluación de desempeño. Y luego, entonces, lo vamos a ir desarrollando con cada objetivo de calidad o cada objetivo de proceso según sus variables. Cuánto de producción, por ejemplo, cuál es el volumen de producción que tengo en productividad, lo puedo sacar en costo también, cuáles son los costos logísticos para llevar mi producto hacia un cliente. Podemos medir también el mantenimiento, el cumplimiento del presupuesto para el mantenimiento, la disponibilidad de nuestras maquinarias. Entonces ahí se van a ir saliendo o dando todos esos indicadores que van a ser indispensables para tus procesos. Claudia me pregunta, ¿dónde puedo encontrar algún formato para implementarlo? Mira, Claudia, puedes trabajar, si quieres algo más automatizado, puedes trabajar con algún software de calidad, que ya vienen alineados a eso. Si lo quieres desarrollar independiente, y obviamente abarrotar costos, pero también lo puedes hacer automatizado si eres un tanto nivel intermedio, avanzado con el Excel, puedes hacer todas esas fórmulas que te arrojen todos esos datos solos y que te forme la gráfica sola y que te alinee todo, lo puedes trabajar independiente. Mándame un correo que entonces te puedo compartir un formato para que lo puedas desarrollar. ¿Es válido tener indicadores que solo miden eficacia? Sí, es válido, por supuesto. Es válido, pero ¿es realmente lo necesario? Medir solamente la eficacia. Recuerda que la eficacia es el logro de los resultados, sin importar lo que tuviste que hacer para lograr ese resultado. Entonces, ¿qué tan importante es para tu empresa saber solamente si eres eficaz y no si también eres eficiente? Entonces, ahí tienes que responder esa pregunta. Pero de cara a requisitos de norma, solamente hablamos de eficacia. Mario Antonio, ¿cuáles son los indicadores que deben estar presentes en todo sistema integrado y de salud y en el trabajo? ¿Existe algún formato que establezca estos requerimientos? Mira, los indicadores obligatorios de estos sistemas de gestión los vas a encontrar en el 9.1, requisito 9.1 de cada una de las normas. Eso es lo único que te van a pedir para saber si de verdad estás cumpliendo con el requisito. Ahora bien, el desempeño de tu proceso, el día a día de tu proceso, de tu gestión, te va a demandar otros indicadores que eso se van a adaptar a la realidad de tu proceso y tú lo vas a ir sacando. Pero para partir, solamente esos 8 que pide el 9.1 de las normas. Luego también, ¿cómo hago para obtener el certificado de webinar del pasado y del este? Mira, si me mandas el correo, como ya sé, Claudia, que te falta el del anterior, entonces te lo mando los dos en uno solo. Catherine, inscribirme para los próximos webinars. ¿Cuál es el enlace para la inscripción? Aquí te voy a dejar el enlace para que puedas acceder desde acá. Los voy a dejar a todos. Listo, haciendo el clic ahí ya pueden acceder a todos los siguientes que tenemos, los 3 que nos quedan, entonces ahí ya se van a poder registrar. A ver acá, Joana, ¿qué indicadores me recomiendas para el control de calidad de una obra en construcción? Primero, tienes que controlar y empezar por la parte de materiales, Fabián. Los insumos que te entran a esa obra de construcción. Tienes que asegurarte que los proveedores que estás utilizando realmente sean confiables. Entonces, tienes que saber, según su cartilla de calidad de cada uno de esos insumos, asegurarte del acceso a ese material, que no se vaya a alterar si los tienes en algún almacén. Y luego, entonces, puedes partir hacia de todos esos insumos que has utilizado, si has tenido algún error o algún problema con alguno de ellos, entonces ya te va a dar un grado de calidad con cada uno de ellos. A ver, chicos, creo que no tengo más
preguntas. Dalia, si no te llegó el certificado de riesgos, cuando me pidas este, te van a llegar los dos. El material, por supuesto, gracias por recordármelo. Se lo voy a compartir ahora mismo. Me confirma, ya está compartido. Recuerden que para acceder a él, arriba tienen una pestaña que dice panel de evento y ahí entonces pueden encontrar material compartido y desde ahí lo descargan. Roxana, ¿qué puedo hacer si por un periodo de 6 meses no puedo cerrar hallazgos de un indicador? Depende de qué tipo de hallazgos, Roxana. Si no estás logrando la meta de ese indicador, necesitas realizar un análisis de causa al día de hoy que te abarque, primero, por qué no lograste esos hallazgos, esa meta, y segundo, por qué esperaste hasta 6 meses después para realizar el análisis y entonces en base a eso tomas las acciones. Gracias a todos por estar presentes. Los veo otra vez la semana que viene. Creo que no se me pierde ninguna otra pregunta. Listo, chicos, entonces que tengan un feliz resto de semana. Espero que la hayan empezado con buen pie. Continúen y termínenla así. Recuerden que la semana que viene vamos a tener 2 días webinars, martes y jueves, y los espero por allá. Así que, qué bueno, Daniel, qué bueno tenerlos por aquí nuevamente. Espero que hayan descargado la presentación y nos vemos la semana que viene.